Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Los saluda Consuelo Napaico Alcalde nuevamente con ustedes para hablar de un tema muy importante acá en directo con Consuelo, que se transmite siempre los días sábados a las 10 de la mañana en Perú y a las 4 de la tarde en España. Pues vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, les decía, en referencia también a lo que hemos estado hablando las últimas fechas, sobre temas enfocados en violencia contra la mujer, empoderamiento femenino que hablamos luego, y ahora también vamos a hablar cómo es que sucede que algunos padres ejercen esa violencia psicológica, que es la violencia más impactante, diría yo, este tipo de violencia invisible, que afecta en la personalidad, en la vida de muchas personas, de muchos niños, adolescentes, jóvenes, de muchas familias, y que muchas veces pasa desapercibida porque es ese tipo de violencia que no se ve, pero sin embargo es el tipo de violencia que afecta más a una persona. Para este tema tan importante tengo como invitada especial a Ángela Fernández. Ella es psicóloga especialista en temas de pareja y de familia. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida al programa. Buenos días y gracias por la invitación, Consuelo. Gracias, Sí, un tema Ángela, importante. gracias también por estar nuevamente acá con nosotros. Y lo que quisiéramos saber es cómo es que de pronto suceden estos casos de violencia psicológica en donde los hijos lamentablemente son afectados por los padres. ¿Cuándo es que los hijos sufren esta violencia psicológica por parte de sus padres? ¿Cómo se dan estas situaciones? Muchas veces hay padres que se separan, que terminan estas relaciones de pareja y que se quedan con esa cólera, con esas ganas tal vez de descargar su cólera, y muchas veces lo hacen con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los hijos en general, que son los que terminan pues pagando estas consecuencias y que muchas veces son quienes viven esta violencia psicológica. ¿Qué podrías decirnos, Ángela, de este tema tan importante? Ujú. Sí, como mencionaste al inicio, existe ya una victimización enorme a los hijos en un ambiente violento. Entonces, cuando se violenta, ¿no? Hablando del tema de la violencia de la mujer, cuando se violenta a la mujer, también se está violentando a los hijos. Imagínate vivir una situación de esta para un niño, ¿no? Es Ujú, brutal. Esa es una, dentro de la misma, digamos, convivencia, ¿no? Durante un matrimonio violento, ¿no? Los hijos lo perciben así. También hay, y hay que decirlo, ¿no? Solo por mencionarlo, que existe una violencia vicaria, que cuando ya no alcanza a la madre, o no puedo hacerle daño a la madre, incluso luego de separarnos, mi venganza va contra los hijos para causarle un daño a ella, pero a través de los hijos. De distintas maneras, y podemos ver incluso en los noticieros que llegan incluso a matar a sus propios hijos con tal de infligirle un daño mayor a la mujer, ¿no? Como castigo. Ese es un tema que va vinculado al tema de la violencia de la mujer. Ahora, como violencia doméstica, o sea, el día a día, ¿no? Los padres infligen violencia psicológica a los hijos. ¿De qué se trata? O sea, ¿cómo lo definiríamos? Como una conducta u omisión, ¿no? De cualquiera de los dos padres hacia los hijos que cause un daño emocional, ¿ya? ujú. Entonces, ¿en qué consiste? A ver, hay muchas formas y las he anotado para que no se me pase ninguna, ¿no? Entonces, sí, porque hay que Gracias. abarcar todo, sí, claro Sí, que sí, sí. es un tema muy importante realmente. Entonces, van desde los insultos, humillaciones, amenazas, manipulación emocional, chantaje con el afecto. O sea, si no haces esto, no te quiero, si no sacas 20, eres un mal hijo, eres lo peor, ¿no? Me decepcionas, ese tipo de cosas. Ignorar o excluir o negar afecto. Por ejemplo, si yo estoy molesta con mi hijo, indiferencia total. Ley del hielo, no le hablo, y eso es una de las más grandes violencias que se puede ejercer contra un ser humano. Imagínate un niño en Ujú. desarrollo.
O sea, es violentísimo que alguien te quite la palabra, te ignore. Claro, Entonces, esa es una forma tremenda, ¿no? de violencia psicológica. claro. Ignorar, negar afecto, ¿no? Sacarlo, no, te has portado mal, no, eres tal o cual cosa, no, eres un mal hijo, eres una vergüenza, me decepcionas, todos esos tratos deliberados, ¿no? Con malintencionados. Que Eh, generan culpa finalmente, ¿no? Porque estos mensajes generan esa 100%. culpa, es como que el padre ahí se libera de pronto de esta responsabilidad y más bien le generan la culpa y el daño Total. psicológico a los hijos. Y Y hay también culpabilización directa, no solo de esta manera, o sea, directa, tú eres el culpable, por tu culpa pasó esto, por tu culpa tu mamá se ha molestado conmigo, por tu culpa no sé qué, por tu culpa no he podido llegar al trabajo, por tu culpa de todo, incluso y por eso estoy deprimida, ustedes me fastidian, ¿no? Eh, me hacen molestar, ya no puedo más, mil cosas, o sea, directamente, ¿ah? La otra es un poco indirecta, directamente le echan la culpa de los problemas adultos a niños o adolescentes, ¿no? Ese es otro. Eso. Gritos constantes, desproporcionados, violentos, ¿no? Cuando un chico comete un error. Eh, También, por otro lado, padres exigentes, Ujú, perfeccionistas, que exigen perfección. ujú, Trae el chico 18 de nota, no es suficiente, tiene que ser 20. No existe una felicitación, eh, un halago, un cariño de vuelta. No es suficiente. Si es lo único que haces, ese es tu trabajo, tendrás que hacer más, ¿no? Yo a tu edad podía hacer mejor. mm. Yo con Comparaciones a menos veces he, con otros. exacto, yo con menos he hecho más. Yo no tuve que comer y mira lo que he logrado y tú que tienes todo, Claro, ¿no? y de alguna manera ahí como que se tiende a descalificarlos también, ¿no? Comparar con otros, a veces con hermanos, etcétera, pero claro, finalmente los hijos no se sienten validados, reconocidos. Total. Y cuando yo lo comparo con otra persona, conmigo mismo, fíjate, eso yo lo veo mucho en consulta, ¿no? Que Ujú, los padres dicen, mira, yo que he sufrido, que no he tenido y ahora que te doy todo, tú no tienes. ¿Cuál es el mensaje que está detrás indirectamente? Es, ujú, yo lo hago mejor que tú. O cuando lo comparas con el vecino, con el primo, mira él cómo hace, logra tal o cual cosa, ¿qué le estoy diciendo? ujú. Él es mejor que tú. O sea, no hay ninguna forma de comparación que pueda ser positiva, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Ujú, Entonces, también hay otra, el sobrecargar al niño de responsabilidades que no son de su edad. Hace lo que cuida a los hermanitos. Sí, en una familia que no hay otra, no queda otra posibilidad. ujú, Pero en la medida de lo posible hay que agradecer, hay que evitar que eso suceda, porque los niños no viven su propia infancia cuidando de otros niños. ujú. Entonces, como vemos, hay muchas formas de que se puede eh, caer en temas de violencia psicológica hacia los niños, ¿no? Claro. Ahora, Ángela, ¿qué señales podríamos ver, ya pensando, por ejemplo, en niños y adolescentes que puedan estar atravesando este tipo de situación, ¿no? Personas que desde afuera puedan observar a algunos niños y adolescentes que pues muestren con algunas características de su comportamiento que están pasando por una situación de violencia. Sí, bueno, eso va a ser notorio, ¿no? Siempre los niños, tú sabes, son pues tan puros en ese sentido, ¿no? De Ujú, que manifiestan, cuando un niño manifiesta una conducta eh, no sana o no apropiada, siempre hay que hacerse preguntas de qué puede estar pasando a su alrededor, ¿ya? Entonces, en este caso, claramente se ven problemas de conducta en el colegio, ujú, ¿no? Puede ser que el niño se vuelva más introvertido o al revés, tratar de llamar la atención de mala ujú, forma. Puede ser que tenga problemas para relacionarse y sobre todo, y lo que más se ve, es un tema de ansiedad, ujú, incluso llegando a ansiedades generalizadas, ¿no? TOCs, incluso yo atiendo mucha gente, jóvenes, ¿ah? Que vienen de un tema de exigencia de tal grado.
tal grado que eso se convierte en un problema emocional que tiene una carga, pues, ¿no? Que les dura muchísimo en el tiempo para poder solucionar. Ujú. Entonces, sí, hay formas, los niños son, o sea, son tan puros que uno siempre tiene que ver, incluso viendo que a un niño está actuando mal, está muy retraído, siempre hay que preguntarse qué le puede estar pasando en casa, en primer lugar, o en el colegio, ¿no? Claro. También. Ahora, Ángela, mencionabas específicamente esta situación de niños, adolescentes o jóvenes que estén pasando por el TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, que tengan este trastorno Sí, sí, y que muchos. imaginémonos están pasando también por esta situación de violencia psicológica por parte de sus padres. Entonces, es como que la tendencia está en que se agudice este cuadro, en lugar de ayudarlos, o sea, se les genera más problemas, se intensifica el problema psicológico que pueda ya estar pasando esta persona, este niño, este joven, y que además de lo que ya tienen, o sea, reciban esta, digamos, este trato, ¿no? De violencia psicológica por alguno de sus padres, pues es como que generar que el problema crezca. Claro. O sea, definitivamente el punto de partida sucede en este tipo de apegos, ¿no? O sea, Ujú, de un trastorno generalizado ansioso, ujú, definitivamente. Entonces, ¿cómo se hace una persona con trastorno, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que para los que no conocen es una ansiedad generalizada? ujú, Eso viene de exigencias que se han hecho a un niño, de una presión enorme generalmente que recae sobre un niño que no tiene capacidad de gestionarla, de intentar constantemente cumplir las expectativas. Cuando mi padre o mi madre es tan exigente conmigo, ujú, me genera la sensación de que no soy suficiente, que tengo que hacer constantemente cosas para recibir su amor, su aceptación, su cariño o su respeto, ¿no? ujú, Entonces aprendo, ¿no? Es como si me fuera a recibir un entrenamiento de esto, ¿no? Y eso explota en algún momento, porque ujú. nadie es capaz de soportar, de tolerar tanta presión. O sea, yo tendría que ser valioso y suficiente por mí mismo, ¿no? Ujú, claro, porque ya existe, Entonces, o sea, por el claro, hecho de por que es supuesto, una persona valiosa porque es única en el mundo. Sin embargo, esta presión pues les genera este pensamiento de que tienen que hacer cosas para ganarse ese afecto o constantemente, esta culpabilidad, ¿no? Este sentimiento de culpa de porque se les de alguna manera genera esa culpa, ¿no? sí, Que sí, se sí, claro, sigue alimentando y bueno, lamentablemente pues se les hace daño de esa forma. Y eso es un claro, tema que tenemos que seguir trabajando, lo digo, en función de ayudar a más niños, adolescentes, claro. a prevenir estos El que no fenómenos. sentirme suficiente para mis padres, miren, incluso cometiendo errores, porque todos los seres humanos cometemos errores, más aún un niño, un adolescente que está Ujú. en formación. Y O que es sea, normal. ¿cómo tengo que esperar que cometa errores? Aprendo cometiendo errores. Hasta el día Exacto. que nos morimos, cometemos errores. Y está bien, está bien. Si eso me lleva a un tipo de aprendizaje, ¿no? A un tipo de experiencia que nutre mi vida y me hace madurar. Todos cometemos errores. El error no es malo, ¿no? Podemos dirigirlo de otra manera, de una manera positiva de aprender la lección, pero cometer un error como hijo no me hace indigno de su cariño. Ujú, O sea, de ninguna manera, no hay ninguna posibilidad. O sea, el amor hacia un hijo, en este caso, ¿no? Y me refiero en este caso, o sea, de padres a hijos, ¿no? Porque mi labor para empezar como padre es proteger la integridad de mi hijo, su dignidad y todos los exacto. aspectos de su vida. Entonces, mi hijo, si mi hijo o mi hija comete un error, yo puedo decirle la lección, hablar con él, hablarle de su error, pero Ujú, no
castigar a la persona o calificarla o insultarla o condenarla porque comete un error. Son dos cosas completamente distintas, completamente distintas. Y eso se hace mucho, ¿no? Y eso, al final, tiene Ujú. consecuencias. Exactamente, ya hablaremos un poquito también de estas consecuencias que es sumamente importante el saber cómo es que este tipo de violencia psicológica les afecta tanto en el aspecto emocional y psicológico en el desarrollo de la personalidad de estos niños jóvenes que están atravesando esta situación. Sí, sí. A ver, hay que hacer la aclaración, ¿no? Porque Ajá, a lo mejor algunos padres que escuchan esto y que pueden ser un poco más, digamos, conservadores en sus estilos, ajá. podrían pensar que entonces se trata de ser complaciente o no, o no disciplinados. Creo que tiene que haber un equilibrio y trabajar en función de una crianza positiva, ¿no? En ese sentido, Exacto, Ángela. exacto. No confundan, no confundir disciplina con malos tratos, Ujú, ¿ya? Yo siempre pongo esto como ejemplo o como, digamos, como consigna, ¿no? El respeto se enseña con respeto. No hay otra forma de enseñar respeto a la mala, ¿no? Sería muy incongruente, muy incoherente. Entonces, la disciplina, yo puedo ser firme y cálido al mismo tiempo. ujú. Yo pongo las reglas se cumplen, las reglas tienen consecuencias. No tengo por qué maltratar psicológica ni físicamente a mis hijos, de ninguna manera. No tiene sentido. Eso sería solamente un adulto que no tiene control emocional. Eso se llama otra cosa, porque cuando yo enseño a mis hijos, castigo a mis hijos, cuando castigo, yo tengo que preguntarme, ¿qué les estoy enseñando con esto? ¿Cuál es la lección que yo quiero que aprendan mis hijos? Y si tu respuesta es a que me tengan miedo o que no Ujú, me vuelvan, entonces ahí no están enseñando nada. O sea, yo quiero a la acción que han cometido, al error que han cometido, a la falta que han cometido, quiero que aprendan otra manera de actuar en el futuro, ¿no? claro. En valores, en lo que fuera. Ujú, Entonces, ahí estoy yo dando una lección, apuntando al problema, no a mi niño o a la persona, a su integridad, a su dignidad. Ahí no enseño nada, ahora solo a que haga las cosas o evite hacerlas porque me tiene miedo. ujú. Entonces ya vemos cómo van creciendo los ciudadanos equivocados que necesitan tener un policía acá para actuar y una vez que los dejan solos, imagínate hasta dónde llega en nuestra sociedad todo esto, ¿no? Claro. Ahora, una cosa es enseñarles a asumir Ujú. consecuencias, ¿no? Y para eso hay formas positivas de enseñarles. Y otra cosa muy diferente es hacerles daño, de pronto queriéndolos castigar, ignorarlos, digamos, aplicarles la ley del hielo, ¿no? O sea, ya de una manera en donde ellos sientan pues que se les ha quitado el habla, ser indiferentes con ellos, generarles culpa, ¿no? Maltratos que finalmente les hacen daño. ¿Hasta qué punto les pueden hacer daño a esta persona? Porque hace rato también comentabas en el inicio, Ángelas, y sí, se han visto muchos casos de padres que incluso han llegado pues a matar a sus hijos por querer hacerle daño a la mamá de los hijos, ¿no? Por esta de pronto cólera reprimida que la han tenido durante mucho tiempo y para hacerles daño muchas veces a la madre, pues la forma que ellos tienen es hacerle daño a los hijos, ¿no? Y claro, hemos dado un ejemplo fuerte, pero es que también se ve en este tipo de violencia psicológica este daño que les hacen a los hijos, a las madres y que finalmente pues perjudican más Sí, a los totalmente. hijos, quienes son los más débiles. Y eso les dura mucho tiempo, fíjate tú. Yo que veo adultos y parejas, eh, muchos, o sea, me manifiestan, estoy pensando en alguna frase que me decía alguna, de lo que le costaba llamar a su papá para que pasara la pensión, por ejemplo, ¿no?
Entonces siempre lo tenía que hacer. Y su papá le decía, si tu mamá no me dijera nada, yo sí haría mi pago a tiempo el día. Solo que me cae mal tu mamá. Entonces yo decía, qué increíble, te estoy hablando de una persona de 40 que Ujú, llega todavía con estos recuerdos tan bochornosos, vergonzosos para ella. O sea, de estar en medio de una cosa de estas, ¿no? De un problema que debería haber sido de los adultos, de ujú. obligaciones que tendrían que cumplirse espontáneamente, de manera, ¿no? Amorosa, confiable, ¿no? Para el niño. Pero hay muchos padres y madres también, ojo, Ujú, cuando tienen otra pareja el padre, o sea, madres que no perdonan a los padres y claro, o sea, el padre le sacó la vuelta alguna vez, se fue con la secretaria o con no sé quién, ya pasaron 30 años y los hijos todavía no pueden invitar a sus bodas ni nada al padre, porque imagínate, es de ambos lados. Hay ujú. gente que se ensaña completamente que no puedes ver no pueden ver a tu papá porque es malo, no pueden ver a tu mamá porque es malo, ¿no? Entonces, Ujú. sí, sí se puede, sí hay muchos casos y hay que tratar de reflexionar siempre cuando uno tiene una separación. Claro. Si esto que estoy haciendo es por mi hijo, por el bien de mi hijo, Ujú, o porque quiero fastidiar a la persona, porque estoy molesto, porque me cae mal, porque estoy rencorosa o rencoroso. ujú. Exacto. Es el también generar esa empatía, ¿no? Pensando en la otra persona, o sea, sentir lo que pueda estar sintiendo ese niño, esa niña que puede estar sufriendo una situación dolorosa y que encima se los carga pues con maltratos, o sea, realmente es un tema en donde yo digo, hay muchas parejas que se separan y que no han trabajado en ellos esa gestión adecuada de sus emociones, ¿no? Donde deberían de más bien hacerlo, incluso para enseñarles a sus hijos a gestionar adecuadamente las emociones, lo importante que es la comunicación asertiva, efectiva, y seguir pues en una comunicación como ejemplo, porque finalmente los padres son ejemplo de los hijos. Entonces son ellos quienes tienen que enseñarles estas habilidades socioemocionales y no pensar pues que los hijos tienen que ser perfectos y más bien cuestionarlos y generarles culpa, que eso es lo que les hace daño. Entonces, esta comunicación yo digo debería de darse aunque los padres estén separados y obviamente una comunicación sana, respetuosa, madura, ¿no? Por el bien de los hijos, que es lo que finalmente se les puede enseñar como ejemplo. Hay Sí, pues. padres que más bien mantienen otra postura, ¿no? Dicen, no, ya no tienen que tener comunicación y más bien la comunicación la tornan de forma agresiva. ¿Cómo sería una comunicación agresiva? Pues quitándoles la palabra, ¿no? Lo que hablamos hace rato, esta indiferencia, y por otro lado, pues estos calificativos negativos que generan daño. Ahora, esta violencia psicológica que los padres la están aplicando muchas veces, ¿no? ¿Qué tanto pueden llegar a ser conscientes o inconscientes? Porque también se pueda pensar que hay padres que están atravesando cuadros que ameriten ellos una atención psicológica urgente y que muchas veces no se dan cuenta y siguen pues haciendo daño y ellos pues cada vez peor, ¿no? Cuando en realidad ameritan una atención urgente también. Sí, pues. Pero mientras ellos, mientras una persona se hace, en el caso que tú mencionas, que puede algún padre o madre que pueda tener a lo mejor algún problema emocional, un Ujú. trastorno de la personalidad o lo que fuera, Baja. y no es consciente de que tiene un problema, y como uno busca ayuda voluntariamente, primero tiene Ujú. que ser consciente. ¿Quién se lo hace ver? Mientras sucede eso, ¿no? Esa ayuda o conciencia, toma de conciencia de que estoy mal y ¿no? Necesito ayuda como padre, Ujú. ¿qué pasa con el hijo o hija? ¿No?
¿Qué pasa con nuestros hijos? Entonces, la labor de los padres, o al menos de uno de los padres, es Ajá. proteger la integridad de mi hijo. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo entienda, no, mira, es que tu mamá... No, trataré en la medida de lo posible de salvaguardar su integridad, su salud emocional y su estabilidad, ¿no? Eso es lo que se puede hacer. Ahora, a mí me interesa más bien hacer una reflexión Ajá. grande de lo que significa cuidar de nuestros hijos. A ver, la maternidad y la paternidad, aunque son difíciles porque hay mucho trabajo, encierran muchas cosas, mucha responsabilidad, mucha presión, mucho trabajo en general, no deberíamos transmitir a nuestros hijos como un sacrificio, porque les Ujú, genera culpa además. Nosotros decidimos, al menos en este tiempo, o generalmente, escogemos ser padres, ujú. ¿no? Incluso dentro de un matrimonio, ¿no? O con parejas, o mutuamente, o individualmente. Entonces, cuidar de nuestros hijos completamente, ¿qué significa? Cuidar su salud, cuidar su educación, la obligatoria, mínimamente, ¿no? O lo que yo le pueda dar, vivienda, salud, todas esas cosas, Ujú. alimentación, Claro. diversión inclusive, ¿no? Que está catalogado igual constitucionalmente, Es una ¿no? necesidad también. Es una necesidad y parte de un acto de amor. Ujú. Yo no, yo también soy madre. O sea, a ver, no se me ocurre en ningún momento que yo le vaya a cobrar a mi hijo, no sé, por el parto o por los años que no pude ejercer mejor mi carrera. No, Claro, ya. es natural. En Ujú, ese sentido, es natural, incluso un deber, ¿no? Legalmente. O sea, ujú, no le hago un favor a mi hijo. Es un niño que no puede protegerse solo. Es una criatura que si yo lo dejara a los 2 años o 3, se muere. Somos ujú, primates. Entonces, el punto de partida es un acto de amor espontáneo que genero en el vínculo con mis hijos, ¿no? ujú, Y que también es un deber. Entonces, ¿qué pasa? Que hay padres o madres que no contemplan eso, que no han llegado a hacer un vínculo probablemente desde sus propias historias ujú. y creen que es, ¿no? Normalizan esta situación. Tú sabes cuánta, sobre todo en nuestro país, bueno, en muchos países, pero sobre todo en el Perú, la cantidad de madres solteras, ¿no? O madres divorciadas que atienden solo y exclusivamente a sus hijos, Ujú. ¿no? Entonces, que normalizan, porque además cuando tienen otra pareja, se desentienden, también se desentienden, ¿no? Porque las otras mujeres y siendo madres de otros niños, en vez de promover, ¿no? Digamos, el acercamiento a esos otros hijos, ¿no? A su propia paternidad, Ujú. que también son los otros hijos, es al revés, ¿no? Es al revés, lo distancia. Eso. Ahora, Ángela, ¿qué patrones familiares se repiten de generación en generación como para que puedan de pronto estar alertas a aquellas familias que quieran cambiar esa dinámica familiar que tienen, ¿no? A veces hay patrones familiares que tienden a repetirse en los hogares y que se sigue pues esta cadena de violencia psicológica. ¿Cuáles serían esas primeras señales en la familia en donde podrían darse cuenta y decir, bueno, ya no queremos seguir esta situación? Mira, es probable que si yo he vivido una historia familiar con carencias Ujú, fuertes, porque todos tenemos carencias, a nadie se nos dio todo en esta vida, porque somos humanos, ¿no? Nuestros claro. padres eran humanos y así fue, así es. Pero si hemos crecido en un hogar con una historia de carencias fuertes, Ujú, o abuso, o de cualquier tipo, o abandono, es, puede ser digamos, un poquito más fácil de repetir el patrón, ujú. ¿ya?
es posible, es posible. Pero te digo es posible porque no se da en todos los casos y muchas veces, porque yo ante el mismo estímulo, si mi mamá me pegó toda la vida, yo tengo opciones. Me va a jalar probablemente el gritar, el ir de frente a pegar, porque digamos, es lo que más familiar tengo. Ujú. Pero también me puedo rebelar ante esa situación y decir, yo cuando tenga hijos jamás les voy a poner un dedo encima, Claro. jamás, porque a mí me dolió, porque me Ujú, acuerdo cómo me dolía y cómo sufría y no quiero ujú, que pase. ujú, Entonces, te digo, no necesariamente tener una historia en la que yo he tenido abandono, rechazo, violencia, va a llevarme a una situación en la que yo repita el patrón. ujú. Es una elección al fin y al cabo. Obviamente hay gente que tiene más recursos, me refiero a recursos emocionales, de personalidad que otros, pero siempre es una elección, siempre. Siempre elijo ser mejor para mi hijo porque me acuerdo de mi propia infancia, Ujú. ¿no? Así es, eso. ¿Qué herramientas podrías decir, Ángela, o técnicas, o de repente algunas formas que puedan utilizar los padres o tal vez otros familiares que están observando, apreciando un caso de algún niño de la familia, algún adolescente o joven que pase por esta situación de violencia psicológica? ¿Cuál sería la mejor forma de ayudarlos? Bueno, en primer lugar, detectar que hay un problema, ¿no? Ujú, Entonces, y que el problema venga de ese lado, del padre o de la madre o de ambos, ¿no? Y luego entender que se está en este caso que estamos hablando de un tipo de violencia psicológica que es bien difícil de ver, ¿no? Porque todavía en nuestra sociedad se ve a los padres como una figura de autoridad autoritaria, mm, ¿no? En muchos casos, y no se ve porque creen que siempre es por su bien, ¿no? Entonces es difícil de notar hasta dónde llega. Claro, si un padre lo golpea de manera violenta, es más fácil de ver los golpes, ¿no? Si se le pasa la mano, si lo manda al hospital. Pero en el caso de la violencia psicológica, las huellas son emocionales y mm, muchas veces muy difíciles porque además se justifica, porque también te puede querer al mismo tiempo y hacer daño, ujú, ¿no? Y el niño lo quiere al padre, lo justifica y se siente culpable profundamente. Eso es una de las cosas que se empieza a trabajar en terapia, la culpa ujú, que siente el niño, porque el niño cree que se merece eso, ¿no? Sus figuras paterna y materna son lo más grande que un niño tiene y los ama, a pesar de los abusos, fíjate, ¿no? ujú. Entonces, trabajar en el tema de la culpa, entender que no hay nada malo en mí que provoque eso que me hace daño. Es complicado, ¿no? Porque como un niño que Ujú, tiene menos elaboración de todo esto que hablamos, ¿no? Es más duro. Ayudarle los otros cuidadores, la abuela, la tía, alguien que pudiera intervenir, una terapeuta o un ujú. terapeuta, y que pueda poner límites al mal comportamiento de alguno de ellos. O sea, que ellos entiendan que esto, lo que está sucediendo a su hijo, lo está dañando a largo plazo, de una Ujú, manera profunda, y que tienen que poner límites, claro. ¿no? Hay Porque, muchos niños, sí, sí, te decía, hay muchos niños, Ángela, que somatizan también, que empiezan a tener 100%, enfermedades físicas, ¿no? Que ya empiezan con tema muchos, de fiebre, que el dolor de estómago, ¿no? Que ya, o sea, también su cuerpo en algún momento también reacciona. dermatitis, estómago, o sea, esto te lo puede decir incluso cualquier médico. La Ujú, somatización de lo que yo no puedo expresar. Y para un niño que tiene sensaciones y no elabora los pensamientos así como estamos diciendo, ujú, el cuerpo es el que expresa ese dolor, porque por algún lado tiene que salir. ¿Sí? Los niños se enferman, les da más asma, les baja la inmunidad, se desmayan algunos. Hay tantos casos en que los niños somatizan, se me había pasado decirte esto, ujú. como una señal muy fuerte.
¿no? Claro. Ahora, ¿cómo ayudarlos ya cuando están en esa situación? Porque hay casos también de niños que puedan estar sufriendo tanto y que tengan este sentimiento de culpa o que incluso psicológicamente los padres los han como que manipulado al punto de que no quieren hablar, ¿no? Al punto de que se sienten tan culpables si hablan que ya es como que se les ha generado esa violencia psicológica, como cuando pasan en los casos, ¿no? De relaciones patológicas, ¿no? En donde se ve pues muchas veces que la mujer está inmersa en una situación de callejón sin salida, que no sabe qué hacer, ¿no? Y que lamentablemente también hay casos que pasan con hijos, ¿no? Con niños que viven esto y que no saben qué hacer y al no saber qué hacer optan por no hablar y no quieren hablar y tienen el temor de hablar, se sienten culpables de hablar porque ya se les ha generado esa, digamos, como digo, como que esa semilla de la culpabilidad, ¿no? Que la tendencia es crecer cada vez más y obviamente se tiene que parar eso. Claro. Es bien difícil, ¿no? O sea, bueno, el trabajo es duro, porque ¿cómo le demuestras a un niño, ¿no? Que no es culpa de él cuando se lo han repetido? Cuando una persona, niño, adolescente o adulto, sufre violencia psicológica constante, el producto de eso, la consecuencia, es una incapacidad de ver, en primer lugar, en qué situación está y segundo, tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando yo he sufrido una violencia constante, lo que llamamos autoestima está por el piso. Ujú, Yo no me siento capaz de tomar ninguna decisión ni poner ningún límite. ujú, Estoy completamente anulado o anulada. Entonces, por ahí va a tener que ir el trabajo de un especialista siempre, ¿no? Y de los padres, de intentar ir reforzando un poco el asunto y cortar, limitar, fíjate. Si yo estoy divorciada o divorciado y detecto, ¿no? Con un profesional, incluso lo que sea, que una de las causas de ujú, malestar de mi hijo es el mal vínculo que tiene con el padre, el maltrato constante, los insultos, la descalificación, lo que fuera, ujú. pues el terapeuta, me imagino, ayudará al niño a poner límites con él mismo y tomar decisiones si quiere o no estar cerca de ese progenitor. Y es válido, ¿no? Es válido. Claro, exacto. Eso, eso que es tan importante, ¿no? El que finalmente los niños, los jóvenes que pasan por estas situaciones se animen a ser escuchados, a decir su voz, ¿no? A que puedan expresarse, a que puedan decir cómo se sienten, lo que piensan, que eso es tan importante y hay que incentivarlos a esto, a que puedan expresar, a que expresen también el dolor, lo que puedan estar sufriendo y pasando. Ahora, ¿qué recomendaciones les podrías decir, Ángela, o qué mensaje les darías, empezando estos padres que puedan estar pasando esta situación con sus hijos y que deseen también mejorar la relación con sus hijos, padres que están inmersos en este problema también? Ujú. Claro, eh, como padre yo te diría, o sea, ¿no? Desde ese punto, es reflexionar sobre lo siguiente. Los niños, nuestros hijos, no vienen a cumplir nuestros sueños ni Ujú, nuestras expectativas, ni a hacernos felices. No son unos monitos que vienen a hacernos la gracia, a hacernos el amén a todo. Vienen ujú, a vivir sus propias vidas y nosotros ayudamos a que se desarrollen de manera alegre, segura, cálida, ¿no? Y en eso, y en esa idea está que muchas veces nuestros hijos van a tomar rumbos distintos, van a tomar decisiones distintas, van a tener equivocaciones, errores, desaciertos, por múltiples razones y por explorar el mundo y porque así se aprende. ujú, ¿Qué labor hago yo como padre? ¿Cómo ayudo a mi hijo para que en esta vida
que a mí también me debe haber pasado lo mismo cuando era niña o adolescente, Ujú. ¿cómo le ayudo? ¿Cómo lo apoyo para reconducirlo y para que sea una persona saludablemente en todos los sentidos? Eso es Claro, lo que uno tiene que pensar. claro. ¿Qué papel juegan acá, Ángela, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, la educación emocional dentro del hogar? Bueno, me imagino que un hogar donde se ejerce la violencia psicológica, mm, Ujú, no habrá mucha educación de asertividad ni educación emocional, ¿no? ujú. Pero, Entonces, y es penoso, dime, sí, ah, la idea sería promoverlo, o sea, como que se animen los uf, padres a que puedan ser conscientes del daño que informarse. están haciendo y que más bien empiecen ellos a educarse emocionalmente para que puedan dar esa educación emocional también en sus hogares. Sí, ¿no? Desde la educación, ojalá en los colegios se hablara más de esto y en Ujú, escuelas para padres, ojalá rompamos ese mito horrible, discúlpame, ujú. de a mí me pegaron y así funcionó, soy una persona de bien. No, por Es- favor, si yo Eso ya veo, o es sea, arcaico. no tendría trabajo, mira, como psicóloga, eh, si eso de Exacto. verdad hubiera funcionado, ¿no? Entonces, busquen reflexión, infórmense. Ahora podemos ver, tenemos el ChatGPT, pregúntenle qué es Ujú, mejor para los niños, incluso sus dudas. Mi hijo no se va a volver malcriado si hago tal o cual cosa o le permito. ujú. Infórmense. Ahora hay tantos medios, si es que no tienen acceso a un profesional o a otras cosas, a libros, lo que fuera. Pero Eso, yo desde ya te diría, si hay una forma eh, más barata, más simple, es ver desde el corazón y desde la empatía. Para ser un buen padre, solo se necesita ser muy empático, ponerme en sí. los zapatos de mi hijito. Eso, esa capacidad de sentir lo que pueda sentir la otra persona y de una manera auténtica, o sea, realmente siéntelo, siente lo que puede estar sintiendo la otra persona. ¿Qué mensaje, Ángela, dirías finalmente para estos hijos que puedan estar atravesando esta situación de violencia psicológica? Bueno, difícil para los chicos, ¿no? Porque por eso, de verdad, sinceramente, no he trabajado con niños mucho tiempo porque me frustra, porque ellos no pueden resolverlo todo si no están de lado sus cuidadores o sus progenitores, ¿no? Poco pueden hacer, la verdad. La frustración debe ser grande. Pero para el lado de los padres o los cuidadores, tíos, abuelas, gente cercana que tengan niños que estén pasando por algo parecido, ¿no? Intenten acercarse a esos padres haciendo alguna reflexión de estas de las que hemos hablado o de mirar que su hijo puede estar dañado y que lo observen y que se observen ellos mismos, ¿no? Reflexionar acerca de eh, cómo hacen su disciplina, cómo los niños no vienen para cumplir nuestras expectativas, cómo, cómo lo más importante no es lo que yo quiero, sino lo que le hace bien a mi hijo, a la criatura. Siempre hay que priorizar esto, ¿no? Yo quiero que viva conmigo, sí, no. ¿Qué sería lo mejor para el niño? Pregúntenle, respétenlo, ¿no? Eso es un derecho humano, ojo, no es un invento, pero desde, digamos, desde la manera más auténtica, tratar de mirar al niño con ojos de empatía, ¿no? Y con ojos de cariño. Yo creo que el cariño jamás va a malcriar, ¿no? Jamás, jamás de los jamases, ¿no? Este afecto que necesitan tanto. Por supuesto, por supuesto. Eso, Ángela. Y tiene que ser un afecto, yo digo siempre, empezando por uno mismo, ¿no? Las personas que tenemos esa capacidad de amar son las personas que primeramente saben amarse a sí mismos, que tienen esta autoestima adecuada
que luego genera esta posibilidad de hacerse respetar, de respetar a los demás, de desarrollar esta empatía que estábamos hablando y que con esta empatía puedan tratar siempre a sus hijos, ¿no? Sintiendo lo que puedan estar sintiendo, pensando en también cómo puedan estar pasando ellos en ese momento. Muchísimas gracias por todo tu aporte muy valioso y muy importante en la Gracias a entrevista ti. del día de hoy, Ángela. Muchas Gracias. gracias. Gracias nuevamente. Ya estaremos más adelante con más entrevistas porque hay muchos temas interesantes que hablar desde la psicología. Y gracias también a todos quienes han escuchado y visto el programa del día de hoy. Como saben, las transmisiones siempre se dan los días sábados a las 10 de la mañana en Perú, a las 4 de la tarde en España. Son temas que consideramos importantes para poder ayudar a mejorar en nuestra sociedad. Acuérdense que el núcleo de la familia, de la sociedad, es la familia y que necesitamos trabajar siempre en función de esta educación emocional que estábamos hablando hace rato, de que podamos desarrollar estas habilidades socioemocionales tan importantes como la autoestima, la empatía, la comunicación asertiva, efectiva, el que aprendan a trabajar en equipo desde las familias, a generar estos comportamientos de empoderamiento, estos liderazgos positivos que se vean también en la familia, en donde estos niños, adolescentes, jóvenes tengan la oportunidad y posibilidad de aprender del ejemplo de sus padres. Acordémonos como reflexión de el tema del día de hoy, lo importante que es desarrollar esta empatía, esta capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás, de pensar cómo puedan estar pasando nuestros hijos en este momento. Muchas gracias nuevamente, nos vemos la siguiente semana.